En el presente video vamos a desarrollar un ejercicio de la guía de ejercicio del lote económico de compra, el cálculo del LEC, del lote económico de compra. Y estos ejercicios son relativamente simples en el sentido de que hay que reemplazar los datos en la fórmula. El problema muchas veces, y como lo vamos a ver también con este ejercicio, viene más bien por las conversiones que hay que hacer si no se tienen claros los cálculos que hay que hacer. La idea, obviamente, por lo mismo, es más de razonamiento que del cálculo del LEC propiamente tal. Es decir, de qué datos usar, ¿cierto? Y cómo utilizar esos datos. Y para este ejercicio, ¿no es cierto?, dice la empresa es una empresa vitivinícola que presenta la siguiente información para la compra de un producto químico que se emplea en los caldos para acelerar el envejecimiento. El producto, del cual se va a calcular el LEC, dice viene en sacos de 25 kilos cada uno. El rendimiento que tiene el producto es 1 kilo por cada 12 litros de licor en proceso, ¿cierto? Ya estamos hablando de sacos, kilos y litros. Durante el periodo pasado, la producción alcanzó un volumen de 1.500.000 botellas, con un contenido de 800 centímetros cúbicos por botella. Para el periodo presente se espera una baja en la producción de un 20% debido a problemas de mercado, ¿cierto? Acá ya también tengo el consumo aparentemente en botellas, ¿cierto? Pero vamos a ver después en los cálculos que hay que hacer. La conservación del producto químico en las bodegas requiere un mantenimiento especial para evitar su descomposición y según los estudios de costos pertinentes de almacenamiento, dicho costo es de 1.800 pesos por almacenar 50 kilos de producto. Y el costo de cada pedido asciende a 11.250 pesos. Y lo que hay que hacer, lo que se pide es calcular el lote económico de compras en sacos, no en kilos ni en botellas, el costo del pedido, el costo de almacenamiento y el costo total. Y por último, la cantidad de pedidos que se necesite hacer. Ahí están las cuatro fórmulas, ¿no es cierto?, para el LEC, para el costo de almacenamiento de pedido y el costo total, que es la suma de los dos anteriores. Ahora, las variables, ¿no es cierto?, que se necesitan son tres, de acuerdo a la fórmula, ¿no es cierto? La A mayúscula, que es el costo de hacer un pedido, la S mayúscula, que es el volumen de consumo, y la I minúscula, que es el costo de mantenimiento. Ahora, el problema y el cuidado que hay que tener, que se presenta, ¿no es cierto?, como en este caso, es que yo tengo que transformar todo de acuerdo a la unidad de medida que me están pidiendo calcular, en este caso en sacos. Porque como les decía al principio, ¿cierto?, tengo kilos, tengo litros, tengo botellas, pero al final me piden todo en sacos. Entonces hay que hacer algunas conversiones seguramente. Y la verdad es que se puede hacer de varias formas, no hay un solo cálculo. Yo voy a hacer uno, ¿no es cierto?, de acuerdo a los datos que tengo, pero la forma de llegar a los datos que se necesitan no es solamente un cálculo, sino que pueden ser varios. Vamos a partir calculando el consumo entonces, ¿cierto? Y el consumo, bueno, tengo, ¿no es cierto?, primero que la producción de 1,5 millones de botellas baja en un 20%. Por lo tanto, tengo que calcular eso como primera cosa, ¿cierto? ¿Cuánto es lo que necesito de este producto, en kilos, etcétera? Pero para cuántas botellas, o para cuántos, ¿no es cierto?, productos finales, que serían estas botellas de 800 centímetros cúbicos. Entonces, lo primero, ¿no es cierto?, tenemos 1,5 millones de botellas, pero dice que hay una baja de un 20%, ¿cierto? Entonces, vamos a tener que restarle un 20% a esa producción para ver cuántas botellas serían ahora, ¿cierto? O sea, no sé si me resultará directamente así, ya sí, correcto. Entonces, ¿no es cierto?, de 1,5 millones de botellas le tendría que descontar el 20%, que son 300, y eso me va a dar, ¿no es cierto?, entonces que la producción ahora, ¿no es cierto?, es de 1.200.000 botellas. Esa es la producción en botella, ¿cierto? 1.200.000. Ese es el dato que me sirve por ahora. Vamos a ir marcando los datos que me sirven, ¿cierto? Y después, esas botellas, ¿no es cierto?, son de 800 centímetros cúbicos cada una. Centímetros cúbicos. Pero yo lo necesito en litros. Entonces, ¿cierto?, otro cálculo que podría hacer es ver cuántos litros son 1.200.000 botellas de 800 centímetros cúbicos cada uno. Entonces multiplico, ¿no es cierto?, el total de botellas por los centímetros cúbicos de cada uno, y eso me va a dar que son bueno, como son centímetros cúbicos, esto tendría que dividirlo
por 1000 o ¿qué me dice aquí? Dividirlo por 1000 y le pongo multiplicar. Dividido por 1000. O esto, ¿no es cierto? Como son, si lo quiero poner en litros, ¿cierto? Porque lo que me dio acá primero, antes de dividirlo, si no lo divido por 1000, ¿cierto? Eso que está ahí siguen siendo centímetros cúbicos, ¿cierto? Entonces ahí es donde hay que empezar a tener cuidado. Como les decía recién, ¿no es cierto? Cambia harto si esto lo divido por 1000. Entonces, ¿cierto? Este sería los centímetros cúbicos por botella. Pero como son, ¿no es cierto?, muchas más botellas, son 1.200.000 botellas, ¿no es cierto? Ese es el total de centímetros cúbicos de todas las botellas. Y si eso lo quiero traspasar al litro, entonces, ¿no es cierto?, esto lo divido por 1000. Esto sería ese dividido por 1000. Y ahí sí me da 960.000 litros. Lo otro que podría haber hecho es haberlo traspasado al tiro al litro, ¿no es cierto? Entonces, en litros, estos serían 0,8 litros, ¿ya? Porque un litro, ¿cierto?, son 1000 centímetros cúbicos. Entonces, ahí es donde empiezo a tener los problemas si no me acuerdo bien de las conversiones que tengo que hacer. O multiplico 1.200.000 por 0,8, ¿cierto? 1.200.000 por 0,8 litros, ¿cierto? Y me da directo a los 960.000. O si lo multiplico por 800 centímetros cúbicos, el resultado me sigue dando en centímetros cúbicos. Pero después aquí en los datos, ¿no es cierto?, dice que el consumo, o el rendimiento, más bien dicho, de este producto, es de que con 1 kilo me alcanza para 12 litros. Entonces ya necesito litros, ¿ya? Bueno, ahí tengo entonces la cantidad de litros que, ¿no es cierto?, necesito. Cualquiera de los dos datos me sirve, obviamente, ¿cierto?, para seguir trabajando. 960.000 litros. Ahora, ¿qué cálculo tendría que hacer? Si sé que en total, ¿cierto?, tengo 960.000 litros y que el rendimiento de este producto es de 12 litros por kilo, entonces un cálculo sería dividir los 960.000, ese valor de aquí, ¿cierto?, cualquiera de los dos es lo mismo, y lo divido por 12, que es el rendimiento, ¿ya? Entonces, estos son los litros, este es el rendimiento por kilo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me va a dar? Esto me quedó más o menos grandecito y lo voy a correr para acá, no importa, lo importante es que me quede bien el dato. Entonces, si yo divido, y ahí también insisto, hay que tener cuidado, porque si multiplico, por ejemplo, me va a dar un tremendo número, pero yo, ¿no es cierto?, necesito saber por kilo. Entonces lo que me va a dar acá va a ser kilos, ¿cierto? ¿Cuántos kilos necesito para todo este montón de litros? Entonces divido, ¿cierto?, la cantidad de litros por el rendimiento, que son 12 kilos por litro, y me da que son entonces lo que necesito, 80.000 kilos. Y ahora, ¿no es cierto?, seguimos achicando el monto. Ahora yo tengo en kilos, pero lo necesito en sacos, porque el producto viene en saco y me pide que compre en sacos, ¿no es cierto? El lote económico de compra en sacos. A mí no me lo venden por litro, me lo venden por saco. Entonces tengo que ver cuánto, ¿no es cierto?, trae el saco. Lo voy a anotar acá abajo, ¿cierto? Que un saco, 25 kilos, ¿cierto? Un saco, 25 kilos. Y si necesito, ¿no es cierto?, 80.000 kilos, entonces ¿qué cálculo tendría que hacer? ¿Cierto? Entonces el cálculo que voy a tener que hacer es de dividir, ¿no es cierto?, el total por la cantidad de kilos que trae un saco para saber cuánto es el total de saco. Y ahí está el consumo, ¿cierto? Ese es el consumo en sacos. Ese sería el valor de S. ¿Ya? 3.200. Ese dato me sirve, ¿no es cierto?, para la fórmula. ¿Qué otro dato más necesito? El valor de la A mayúscula. La A mayúscula es el costo de hacer un pedido. Ahí lo tengo. Así que por esto no tengo que hacer ningún cálculo, ¿cierto? Y así que ese, aquí el consumo son 3.200. A me lo dan, ¿cierto?, 11.250.
y me faltaría la I minúscula. Y la I minúscula, ¿cierto? Es más complicado a lo mejor porque es distinto el cálculo que voy a tener que hacer. Obviamente no tan largo como el anterior. Pero fíjense lo que dice, según estudios pertinentes, dicho costo de almacenamiento, ¿no es cierto?, es de 1800 por almacenar 50 kilos. Pero yo los cálculos los voy a hacer en sacos. Y el saco solo trae 25 kilos, por lo tanto 1800 pesos, que es para 50 kilos, me alcanzaría para 2 sacos. Entonces para un saco sería la mitad, ¿no es cierto? Los 1800 dividido por 2, ¿cierto? Entonces el valor de I para un saco, 900 pesos. Acuérdense que eso es lo que les decía al principio, ¿no es cierto? Si esto está en sacos, esto también tiene que estar en sacos, ¿ya? Y obviamente al calcular el LEC, la cantidad que me va a dar acá va a ser como me lo piden en sacos, ¿ya? Entonces ahora reemplazamos, ¿no es cierto?, la fórmula sin problema. Y, ¿no es cierto?, hacemos el cálculo, reemplazando en la fórmula. Bueno, aquí con el Excel se puede hacer el cálculo de la raíz cuadrada con las fórmulas que hay acá, ¿no es cierto? Pero es más complicado, así que lo voy a hacer en la calculadora, lo voy a reemplazar, ¿no es cierto? Y eso va a quedar igual a el 2 por los 11.250 por, ¿no es cierto? 11.250, voy a poner un punto ahí para que no se vaya a confundir, por 11.250 y por los 3.200 sacos. Y todo eso, ¿cierto? Todo eso dividido por 900. ¿Ya? Y ese resultado, ¿no es cierto?, es dentro de la raíz cuadrada. ¿Ya? En la calculadora científica igual lo pueden hacer directamente porque, ¿no es cierto?, se puede escribir, como digo, de hecho aquí también está la raíz cuadrada, pero tengo que buscarla, ¿no es cierto?, aquí en las funciones, y me va a dar directo. El hecho es que el monto que les va a dar no es un valor exacto, ¿ya? La raíz cuadrada de todo esto no es un monto exacto. Eso es igual a, dice ahí, 2 por 11.250 por 3.200 y dividido por 900, sería la raíz cuadrada de 80.000. Y la raíz cuadrada de 80.000, eso es 282,84 y hay un montón de decimales. Como son sacos, entonces yo voy a comprar 283 sacos, ¿cierto? Porque no podría comprar 1,84 sacos, ¿ya? Entonces el LEC va a ser, ¿no es cierto?, 283 sacos, un número entero, ¿cierto? Son unidades, son sacos. Yo no puedo comprar 282,8 sacos. Por lo tanto, lo redondeo al número más cercano y sería, ¿no es cierto?, entonces 283 sacos en LEC. Con eso tendría entonces la primera respuesta, el calcular el LEC. El costo de pedido, ¿cierto? A ver, voy a hacer lo siguiente. Denme un segundito porque quiero que me quede exacto acá. Entonces vamos a calcular la formulilla. La raíz cuadrada, entonces basta con que anote yo aquí, como me dice ahí nosotros, la palabra raíz y me lo calcula. Cancelar, porque si no me va ahí. Raíz de eso que está acá, ¿cierto? Y da eso que es el número que les decía, ¿no es cierto? 282,84, bla bla bla. Pero, ¿no es cierto?, como les comentaba recién, ¿no es cierto?, no lo puedo trabajar con el número con decimales, ¿no es cierto? Decimos el LEC entonces son 283 sacos. ¿Por qué lo hice así? Porque al hacerlo con la fórmula, ¿no es cierto?, el Excel me guarda todos los decimales. ¿Y por qué? Porque cuando yo calculo estos dos valores, el costo total de almacenamiento y el costo total de pedido, estos dos valores debieran ser iguales. Si yo los calculo, ¿no es cierto?, con 283 no me va a dar exactamente igual, ¿cierto? Me va a dar muy parecido seguramente, pero no exactamente igual,
dependiendo de la cantidad de decimales. Pero si lo ocupo, ¿no es cierto?, con el valor que me dio la fórmula, que sería con todos los decimales, sí, seguramente me va a dar igual si es que aplicamos bien la fórmula, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, el costo total de almacenamiento, ¿qué estoy escribiendo? Costo total de almacenamiento es igual, dice ahí arriba, ¿no es cierto?, al LEC, o sea, lo que tenemos acá, ¿cierto?, el LEC dividido por 2, y eso dividido por 2 y multiplicado por el valor de I, que son los 900. Y me da que el costo total de almacenamiento en plata, es decir, 900 pesos por saco, ¿no es cierto? Pero si yo veo el total de sacos que voy a tener de acuerdo a la cantidad de sacos que voy a comprar y al consumo, gastaría 127.279 pesos. El otro, que es el costo total de pedido, la fórmula es el consumo, es decir, el S, el consumo, ¿no es cierto?, los 3200, dividido por el LEC, así que está ahí, y eso por el valor de cada pedido, que era 11.250. Y, ¿no es cierto?, me dio igual 279, la diferencia es que uno me dio con decimales, el otro no, pero, ¿no es cierto?, son iguales. Y eso obviamente es por los decimales. Y si sumo, ¿no es cierto?, el costo total es la suma de los dos anteriores. Entonces, costo total sería, ¿no es cierto?, la suma de el de almacenamiento más el costo de pedido. Y ahí estaría, ¿no es cierto?, el desarrollo del ejercicio completo. Falta lo último, cantidad de pedidos. Y la cantidad de pedidos depende del volumen. ¿A qué me refiero? A que yo, ¿no es cierto?, necesito la cantidad de sacos, ¿no es cierto?, que son 282, de acuerdo a, ¿no es cierto?, el consumo que tengo y de acuerdo a mis valores. Es decir, la idea es que yo pueda cubrir este consumo de mis 3.200 sacos, pero minimizando mis costos, es decir, que estos costos sean los menores posibles. El que sume lo mismo o que sean iguales en realidad no importa mucho, sino que lo que importa es que estos son los menores posibles. Es decir, esta suma es la menor posible. Lo vamos a hacer más bajito con un ejemplo para que vean qué es lo que ocurre con el famoso LEC. ¿Ya? Dice, ¿no es cierto?, el ejercicio que si hago esto, ¿no es cierto?, aplicando esta fórmula, me da lo menos posible. Ahora, yo cada vez que haga un pedido, entonces, tendría que pedir de a 282,84 o 283 sacos, pero la pregunta es, y bueno, pero ¿cuántos pedidos voy a tener que hacer entonces para cubrir el consumo? Es tan simple como dividir el consumo por el lote de pedidos, y eso me va a dar cuántos pedidos tengo que hacer, o sea, 11 pedidos. ¿Ya? Con 11 pedidos yo cubro, ¿no es cierto?, los 3.200 kilos que necesito. Perdón, los 3.200 sacos. Acuérdense que esto está en sacos. ¿Ya? Y lo que yo pido son de 283 sacos cada vez que pido. Y pidiendo 11 veces los 283, llego a 3.200. Acuérdense que esto no es exacto, es decir, aquí es un 11, algo, porque esto no son 283 sacos justos, ¿cierto? Pero si yo multiplicara por todos los decimales, obviamente me va a dar 3.200. Pero este número, si se fijan, es con decimales, ¿ya? Pero redondeando, 11 pedidos. Ahora, ¿qué es lo que les quería comentar? ¿No es cierto?, si es mayor o menor esta situación de los costos, de por qué, ¿no es cierto?, se dice que usando el monto del LEC, estos son los menores posibles. Vamos a comprobarlo. Vamos a hacer lo siguiente. El LEC son, ¿no es cierto?, el LEC son 283 sacos y ya tenemos, ¿no es cierto?, lo voy a copiar de allá, ¿no es cierto?,
que este costo, ¿cierto? Y el otro. Voy a correr esto un poquito para copiar esto de acá. ¿Ya? Era más abajo la cosa. Ahí. Con dos basta. Si yo, ¿no es cierto?, ocupo los datos del LEC, estoy diciendo, ¿no es cierto?, que son iguales, pero además que esta suma es la menor posible, ¿cierto? Eso es lo que me dice la teoría respecto del lote económico de compra, que si yo, al hacer un pedido, de acuerdo a lo que me dice la fórmula del LEC, mis costos se minimizan, porque estos son en pesos, ¿cierto? Esos tres valores sí son en pesos, pero este otro es en sacos, unidad de medida. Pero al hacer los pedidos en esa unidad de medida, que son sacos, puede ser kilos, tarros, botellas, da lo mismo, los costos son los que se minimizan, ¿ya? Por eso se llama un lote económico. O sea, con ese lote, con esa cantidad de 2,83, yo minimizo mis costos. Veamos si es cierto. ¿Qué pasaría si en vez de 2,83 yo pido menos? Supongamos que yo digo, no voy a pedir tanto, voy a pedir menos, menos sacos porque, no sé, porque no tengo mucho espacio en la bodega. Supongamos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría con estas dos fórmulas? O con estos dos costos, mejor dicho. El costo de almacenamiento era, ¿no es cierto?, dividir el LEC o la cantidad de pedido por 2 y multiplicarlo por I. Es decir, la cantidad que voy a pedir, eso, dividirla por 2 y multiplicarla por los 900, que es el costo de hacer un pedido. ¿Ya? Y de hecho, ¿no es cierto?, me está dando... Como voy a pedir menos, van a llegar menos unidades a bodega y por lo tanto yo voy a gastar menos en mantener menos kilos o menos sacos en la bodega, ¿cierto? 127 bajo a 112. Pero ocurre que si hago pedidos más chicos, entonces en vez de ser 11 pedidos seguramente voy a tener que pedir más. Porque como estoy pidiendo menos, no alcanzo a cubrirlo, voy a tener que hacer más pedidos. ¿Cuántos más? No sé, veamos el costo de pedido. Dice que es el consumo total dividido por la cantidad que estoy pidiendo, es decir, los 3.200 dividido por 250 y eso por el costo de hacer un pedido, que eran 11.250, y me da más, ¿cierto? Este se achica, pero el otro de abajo del pedido se agranda, porque como tengo que hacer más pedidos, me va a dar más, ¿no es cierto?, la suma. Fíjense, 254 subió a 256. Bueno, ¿qué pasa entonces? Hagámoslo al revés. Pidamos más, pidamos, no sé, 350. Pidamos harto, cosa de que tengamos que hacer poquitos pedidos, porque voy a pedir una cantidad más grande. Más, pidamos 400. Me van a llegar, voy a tener que entonces hacer muchos menos pedidos, porque como estoy pidiendo una cantidad más grande, voy a llegar más rápido al 3.200. Voy a calcular este primero. ¿Cierto? Este era el costo de pedido, el consumo dividido por la cantidad de pedidos multiplicado por el costo de hacer un pedido. O sea, 3.200 dividido por el valor de los pedidos, es decir, dividido por 400 y por el costo de hacer un pedido. Me da mucho menos, ¿no es cierto? Como voy a tener que hacer muchos menos pedidos, de 144 baja a 90, incluso menos que con el LED. Pero me van a llegar pedidos mucho más grandes. Entonces me va a salir a lo mejor un poco más caro mantener más unidades o más sacos en bodega. Veamos cuánto sale. Esto era igual a la cantidad de pedidos dividido por 2 y multiplicado por, en este caso, los 400 dividido por 2 y multiplicado por los 900 que me cuesta cada saco. Y me da más alto, 180, y ambos, ¿cierto?, son mayores que lo del LEC. Entre esto hay diferencia, uno aumentó mucho, el otro disminuyó mucho, pero ambos, ¿cierto?, sumados, me da una suma más grande que lo que me da con el LEC. Aquí al revés, ¿cierto?, era más grande el costo de pedido, más chico el costo de mantención en bodega, pero sumado a los dos me da más que el LEC. Entonces, eso es lo que me dice, ¿no es cierto?, esta ecuación, esta fórmula, ¿no es cierto?, que si yo hago los pedidos de acuerdo a esto, mis costos van a ser siempre los menores posibles. Muy bien, espero entonces que se haya entendido, ¿no es cierto?, el desarrollo del ejercicio y el por qué, ¿no es cierto?, se dice que el LEC minimiza los costos. Aquí está, ¿no es cierto?, explicado el resultado si no hago las compras por el pedido óptimo, que sería el lote económico de compra, y obviamente los costos
totales me va a dar mayor.